¿Qué pasó con las víctimas inocentes en Tlaxcalteca? ¿Qué tienen de verdad los juicios de Salem? ¿Cuál es el lado oscuro de las brujas y sobre todas las cosas? ¿Han escuchado historias sobre brujas? Yo estoy segura de que sí. A todos en algún punto nos han contado historias de este tipo. Muchas veces de niños para asustarnos, pero aceptémoslo. Con el paso de los años se han convertido en una especie como de adicción. Escuchar historias sobre brujas alrededor de una fogata o en una noche tormentosa es una de esas experiencias que no pasamos por alto. De asustarnos han pasado a gustarnos. Pero muchas veces nos quedamos solo en la superficie y no vamos más allá. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, ahora yo les pregunto, ¿las brujas les dan miedo? ¿Pero por qué? ¿Cuál es su historia? ¿De dónde vienen? Y lo más importante, ¿qué quieren? En este video, que es una especie de informe donde tocaremos varios puntos, quiero que me acompañen a descubrir qué hay detrás de estos personajes tan famosos. Y quédense ahí. Sé que nadie quiere meterse con las brujas y menos si están solos, ¿verdad? Pero bueno, bienvenidos a todos a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. Y como ya saben, es costumbre, antes de comenzar con las historias y estos casos, me gusta invitarlos a que si aún no se suscriben al canal, lo hagan para que se conviertan en parte de esta familia y no se pierdan todos los videos que subo durante la semana. Y también recordarles que pueden apoyar mi trabajo y este contenido dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes, todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla les dejo mis redes sociales para que me sigan. Y ahora sí, entremos en esta historia y comencemos desde el principio. Pareciera fácil, pero identificar a las brujas no es tan fácil. Comencemos por la imagen que todos tenemos en nuestra mente. Una mujer vieja, vestida de negro, con una escoba y muy malas intenciones. La clásica bruja Disney, ¿verdad? Pero esta imagen no es para nada la que en verdad nos asusta. Esta bruja de Halloween es un reflejo, una versión amable de las brujas reales. Y aquí la cosa se pone aún más difícil porque ¿qué es una bruja real? Para empezar, la palabra bruja en sí es un misterio. Es un término que no se sabe exactamente de dónde proviene. Hay quienes dicen que del celta, otros dicen del latín, pero no hay una respuesta final. La palabra tiene varios significados, pero en general, al menos para nosotros, los latinos, la palabra tiene algo de negativo. ¿Existen las brujas buenas? Aquí podríamos decir que sí existen, pero necesitamos decirlo. Bruja buena. Si solo decimos bruja, entendemos que es un personaje negativo o directamente maligno. El significado de la palabra bruja significa mujer sabia. Y aunque muy atrás en la historia estas mujeres estaban al par de los chamanes o hechiceros, en el sentido de que tenían la habilidad de curar la mente y el cuerpo, las cosas cambiaron con el tiempo. Las brujas pasaron a ser mujeres sabias que usaban su sabiduría para el mal. Esto ocurrió durante la Edad Media. Aunque no podamos confirmar cifras exactas, se sabe que más de 50,000 personas fueron ajusticiadas por brujería en Europa. Eso lo conocemos como cacería de brujas. Una persecución hacia cualquier persona sospechosa de lograr cualquier cosa por medios diferentes a Dios. Desde atender, por ejemplo, un parto complicado y salvar al bebé, hasta simplemente contar un sueño que después tuvo alguna semejanza con la realidad. Porque si no era a través de Dios, pues entonces el diablo había metido la cola. O sea, imagínense en aquellos tiempos la creencia, y bueno, creo que todavía en estos tiempos existe esa creencia de que todo lo bueno proviene de Dios y cualquier cosa que esté de cierta manera
obtenida por otros medios, pues lo calificamos como algo maligno. Creo que yo pudiera tener ese tipo de pensamiento. No lo sé. ¿Ustedes? En la intro de este video les mencioné los juicios de Salem. Y por supuesto, no podemos hablar de brujería sin adentrarnos en un hecho histórico mucho más acá en el tiempo. De nuevo, los famosos juicios de Salem. Puede que hayas oído hablar de ellos, pero hagamos un pequeño resumen. Estamos en el año 1691 en Salem, Massachusetts. Recordemos que es el auge del puritanismo y la religión impregna cada uno de los actos de los colonos estadounidenses. Todo lo bueno es gracias a Dios y todo lo malo es culpa de nuestros propios pecados. Y pongamos en clima la vida en este momento y lugar. No es para nada fácil. Inviernos muy crueles, cosechas arruinadas, enfermedades, una altísima mortalidad infantil. Y de cierta manera, la fe era muchas veces la única salida para afrontar los durísimos golpes de este tipo de vida. Y con ello, todo lo que se enfrentaba a la fe debía de ser aniquilado. En el pueblo de Salem, un grupo de niñas, entre ellas estaba la hija y la sobrina del pastor puritano Samuel Parris. Estas fueron acusadas y juzgadas por brujería. Probablemente ellas estaban estimuladas por los cuentos vudú que les contaba Tituba, una sirviente afrodescendiente. La hija de 9 años del pastor Betty y su sobrina Abigail Williams de 11 años comenzaron a jugar a la adivinación. En estos juegos incluyeron también a su amiga Ann Putnam de 12 años. En enero de 1692, el comportamiento cada vez más extraño de Betty y Abigail, que incluía ataques y vandalismo, preocupó a la comunidad. Las niñas gritaban, hacían sonidos extraños, arrojaban cosas, contorsionaban el cuerpo y se quejaban de sensaciones de mordiscos y pellizcos de origen invisible. Ante la insistencia del pastor Parris para que identificaran a quién les estaba provocando ese comportamiento inaceptable, Betty y Abigail afirmaron haber sido hechizadas por Tituba y otros 2 miembros de la comunidad. Una de ellas, llamada Sarah Good. Ella era una mendiga famosa por su mal carácter y la otra era Sarah Osborne, una anciana que estaba postrada en una cama y que había sido condenada por la comunidad a causa de una relación romántica con un sirviente. Tanto Sarah Good como la anciana Osborne defendieron su postura inocente, aunque en algún punto Good llegó a acusar a Osborne en un intento desesperado por apartar la atención de su propia persona. También Tituba, la sirviente afrodescendiente, al principio afirmó ser inocente, pero después de ser acosada repetitivamente y temiendo por su posición vulnerable como esclava, dijo lo que los magistrados querían oír: que había sido visitada por el diablo y había cometido el error de hacer tratos con él. En 3 días de testimonio describió encuentros con animales familiares de Satanás y con un hombre alto y moreno de Boston que le había llamado para que firmara el libro del diablo, en el que estaban escritos los nombres de Sarah Good y Sarah Osborne, junto con los de otras 7 personas. Como pueden imaginarse, la paranoia alcanzó su punto máximo. En este momento, los magistrados aceptaron todas las confesiones y dieron por sentado que en la comunidad había una verdadera epidemia de brujería. Pero no se trató solo de los duros hombres de ley. La misma comunidad comenzó a mostrar todo un despliegue de ataques, posesiones, comportamientos histéricos y demás. Y bueno, las acusaciones crecieron a la par, pero ya no se centraban en esclavos o en miembros marginados de la sociedad. Los rencores y resentimientos que habían sido mantenidos a raya por el ferro mandato de la iglesia había encontrado su válvula de escape. El 27 de mayo de 1692, después de semanas de audiencias, se convocó a un tribunal oficial compuesto por 7 jueces. Los acusados se vieron obligados a defenderse sin ayuda de un abogado.
Y bueno, mientras los acusados testificaban en el estrado de los testigos, las niñas y jóvenes que los habían acusado se retorcían, gemían y balbuceaban en la galería, lo que fue considerado evidencia de la presencia demoníaca. Los que confesaron y acusaron a otras brujas se salvaron de la venganza del tribunal debido a la creencia puritana de que recibirían su castigo por parte de Dios. El 2 de junio, Bridget Bishop, quien había sido acusada y declarada inocente de brujería unos 10 años antes, fue la primera de los acusados en ser condenada. El 10 de junio fue ahorcada. El 19 de julio fueron ahorcados 5 condenados más y el 22 de septiembre 8 personas condenadas más fueron también ahorcadas. Entre ellas Martha Corey, cuyo marido octogenario, Giles, al ser acusado de brujería y negarse a declararse culpable, había sido sometido a lo que se llamaba el castigo fuerte y duro, y fue presionado bajo pesadas piedras durante 2 días hasta que lamentablemente perdió la vida. En total se ejecutaron a 20 personas, la mayoría de las cuales fueron mujeres. Ahora hablemos de las víctimas inocentes en Tlaxcalteca. La magia y la brujería en México son tradiciones muy arraigadas. Son de cierta manera el resultado de la fusión de las tradiciones originarias, las creencias traídas durante la conquista por los españoles y algunos elementos de los esclavos africanos. Ahora quiero relatarles un caso que tuvo lugar en México hace poco más de 100 años. Pareciera mucho tiempo, pero en verdad no es mucho tiempo. Ocurrió en San Bernardino, en Tlaxcalteca, y es un caso muy documentado. Fue justo a las 5 de la tarde del 17 de mayo de 1917 cuando Feliciano Tilayatsi y su esposa María Juana Pérez reportaron al juez del registro civil que en la madrugada de ese mismo día su hija de solo un día de nacida fue desvivida por lesiones de bruja. Esto ocurrió en el barrio de Tlacatecpa, perdón si no lo pronuncié bien, Tlacatecpa. Sí, así como lo escuchan, seguramente hayan escuchado esto de que las brujas prefieren a los niños sin bautizar. Bueno, eso yo nunca lo había escuchado, pero ahora ya lo sé. Ya que de cierta manera, al no estar bautizados, pueden utilizar partes de su cuerpo para elaborar pociones y ungüentos y que pueden permitirles volar o volverse invisibles. De nuevo, esto es lo que se dice, ¿ok? Pero continuemos. Según dijeron al juez, a las 3 de la mañana habían encontrado a la niña desvivida en su cama. Tenía moretones en el lado izquierdo de la cara y en la espalda, a la altura de los pulmones. Pasó casi un año de lo sucedido y el 18 de marzo de 1918, don Guadalupe de la Fuente y doña María Nicolasa Romano, de la sección séptima, reportaron nuevamente la muerte de una niña. Se trataba de su hija María Paula de la Fuente. Una vez más, la causa de la muerte fue registrada como lesiones de bruja. ¿Y qué creen? Otra vez, se trataba de una pequeña niña que apenas tenía 1 mes y 20 días de nacida y que de igual manera aún no había sido bautizada. Y una vez más, el cuerpo de la pequeña presentaba moretones en la nariz y en la espalda. Pero menos de 1 mes después, la bruja volvió a atacar. Y no solo eso, sino que en una sola noche, en esta ocasión, cobró 2 víctimas. La situación parecía repetirse como una pesadilla. En el barrio de Tlaxco, Luis Bautista y María Petrona Flores relataron una situación prácticamente idéntica a las anteriores. A las 4 de la madrugada, la madre de la niña se levantó de la cama para revisar a María Valdiana, la pequeña bebé de tan solo 20 días, y la encontró desvivida en su cuna. Solo hubo una diferencia. Y aquí, bueno, no, una diferencia bastante grande, diría yo. En este caso, la pequeña María sí había sido bautizada, pero esto no evitó la desgarradora declaración de su padre, que dijo: la mascó la bruja.
Pero recordemos que ese día la bruja atacó 2 veces. La segunda víctima fue también una niña, esta vez de solo 4 días de nacida. Bonifacio Massazzi dijo que había muerto durante la noche a causa de mordidas de bruja. A lo largo de aquellos años, la gran cantidad de niños que perdieron la vida en circunstancias muy similares o de cierta manera inexplicables puso en alerta a toda una comunidad. Fueron en total 3 años durante los cuales se registraron cerca de 17 muertes de niños, aunque en su mayoría se trató de niñas. Algo bastante extraño o un dato bastante curioso, ¿no creen? Y bueno, en verdad los casos fueron tantos y tan parecidos que podríamos estar en este video completo revisando los datos de las familias, pero no sumaríamos más de lo que tenemos hasta aquí. El acecho de una bruja en la comuna era algo que los vecinos tenían por una verdad indiscutible, pero a diferencia del caso de las brujas de Salem, aquí no se buscó acusar a alguien de los ataques. Para los habitantes de esta comunidad San Bernardino, obviamente había un culpable, pero este estaba más allá de la justicia humana. Ahora hablemos sobre el lado oscuro de este tema. Las brujas no son algo que esté encerrado en un área geográfica o en una época. Tan reciente como en el año 2017, en el sur del continente, se registró un caso que reúne las características de lo que se cuenta en rumores desde hace muchísimos años. Escuchen el caso y díganme en los comentarios si habían escuchado esta descripción. Estoy casi segura que alguno de ustedes ya ha escuchado ciertas cosas como estas o algo similar en algún punto de sus vidas. Esto sucedió en Molino de Oro, cerca de la ciudad de Córdoba, en la provincia del mismo nombre de la República Argentina. Los detalles los brindó una vecina de la localidad llamada Mónica Barrera y que habló en nombre de todos los vecinos. Según dijo Mónica en diálogo con el periódico La Voz del Interior, una bruja emplumada de cerca de 1,5 metros de estatura aterrorizaba a los vecinos. Y aquí cito la declaración de esta mujer llamada Mónica. Abro comillas. Esto no lo soportamos más. Realmente no sabemos a quién recurrir. Jamás quisimos hablar, pues nos tomarían por locos, pero no son imaginaciones nuestras, sino algo real que nos aterroriza. Cierro comillas. Como lo mencioné, esto fue lo que dijo Mónica y esto también fue corroborado por otros vecinos. Esta bruja rondaba la zona desde los años 50, cuando se tuvieron los primeros registros de una criatura muy similar. Se supone que esta bruja podía convertirse en pájaro, pero no un pájaro normal, al estilo de los cuentos de hadas, sino un animal de tamaño de un hombre. Aunque nunca pudieron verle el rostro con claridad, los testigos aseguran que era humano y que se parecía a una mujer vieja. El padre de otra vecina, que al momento de estas apariciones ya tenía más de 90 años, se enfrentó con la bruja. Esto ocurrió cuando la mujer era apenas una jovencita. En este momento el hombre iba armado y le tiró varios disparos. El hombre estaba seguro de haber acertado. Además, la bruja no se movía. Recibía los impactos y se reía con una risa diabólica. O sea que en realidad los disparos no habían tenido ningún tipo de efecto en esta bruja o en esta criatura. En esos años todos los vecinos estaban aterrados, o sea, imagínense. Porque lo curioso de este caso es que la bruja no se ocultaba o aparecía en lugares impensados a altas horas de la noche, sino que todo lo contrario. Al caer el sol, esta criatura comenzaba a saltar de árbol en árbol a la vista de todos.
Así que era como que, aquí estoy, no me importa esconderme, es más, quiero que me vean. Aparte también correteaba por los techos y golpeaba las ventanas de quienes estaban durmiendo, de cierta manera, pues, para atemorizarlos, asustarlos. Las apariciones de la bruja de Molino de Oro terminaron tan de repente como habían empezado. Hasta hoy los pobladores creen que es cuestión de tiempo hasta que esta criatura vuelva a aparecer. Y en este punto podríamos decir lo siguiente: las mujeres sabias no siempre son malas. La brujería, como dijimos anteriormente, siempre parece estar ligada al mal. Bueno, a no ser de que aclaremos que se trata de brujería buena. Es como hablar de la magia blanca y la magia negra. Habrá quienes crean que existen las dos y habrá quienes crean que solo existe una y es de origen malvado o malo. Y también, bueno, hay este tipo de casos, ¿no? De brujería buena. En México, sin ir más lejos, durante la década de los 70, hubo un caso que llegó a tener repercusiones mundiales. Y todo esto empezó como un simple rumor. Al principio, entre los vecinos de la colonia Roma, gente humilde de barrio, pero el rumor se fue filtrando a las clases más pudientes y el motivo lo justificaba. Porque si algo nos hace iguales es que somos todos igualmente humanos y los humanos se enferman. Pero en la colonia Roma, al parecer, había una mujer que podía curar. Pero no con rezos ni con invocaciones. Esta mujer podía curar cualquier cosa en el acto. Y solo utilizaba, escuchen bien esto, un cuchillo de cocina y la ayuda de su hermanito. Así llamaba ella al espíritu de Cuauhtémoc, el último gobernante de Tenochtitlán. Esta mujer, a quien todos conocieron siempre con el nombre de Pachita, decía estar acompañada por este espíritu que la guiaba y le daba el poder de sanar. Bárbara Guerrero, este era su verdadero nombre. Esta mujer parecía realizar milagros. Si eres de México, seguro conoces esta historia y si no, bueno, ya la estás conociendo. El caso es que Pachita era capaz de curar cualquier cosa. No tenía ningún conocimiento de medicina, ni siquiera respetaba las mínimas condiciones de higiene para el tipo de intervenciones que realizaba. Porque escuchen bien, Pachita utilizaba su cuchillo de cocina y era capaz de abrir el cuerpo de una persona para quitar un tumor con sus manos. Luego pasaba sus dedos por la herida y ésta cerraba de inmediato, apenas dejando una cicatriz que segundos después parecía ser muy antigua. Y aquí hay un dato bastante interesante. Pachita no solo realizaba este tipo de operaciones que, de paso, hacía en su propia casa en un catre común y corriente, sino que también se atrevía a hacer cosas mucho más complejas. Ella, se dice, era capaz de realizar trasplantes, pero si esto no les suena bastante increíble, déjenme contarles algo más. Pachita abría el cuerpo del enfermo y utilizando su cuchillo cortaba y extraía el órgano enfermo, un riñón, como por ejemplo, ¿no? La primera cosa increíble es que el enfermo no sentía ningún tipo de dolor y no había hemorragia. Pero eso no es nada, o sea, eso es casi como que el comienzo de estas historias, porque, o sea, pónganse a pensar. Para un trasplante hace falta un órgano sano para reemplazar el que se ha extirpado. Y aquí la pregunta, ¿de dónde sacaba Pachita en su humilde casita de la colonia Roma un órgano sano y bien conservado que además fuera compatible con el receptor? La respuesta es de ninguna parte. Se dice que Pachita, muchos testigos, la veían materializar los órganos de la nada y no solo eso, sino que no realizaba ningún tipo de sutura o proceso complejo. Simplemente metía el órgano nuevo dentro del cuerpo y sellaba la herida, como te he contado anteriormente. Por otra parte, se dice también que las personas literal salían caminando de la casa de Pachita. Su caso fue muy estudiado y difundido por todo el mundo. Personajes de la talla del escritor Alejandro Jodorowsky
se sometieron a las operaciones de Pachita y un personaje misterioso. Tanto él como su inexplicable desaparición, como el doctor Jacobo Greenberg estudió su caso. De hecho, en el canal tenemos el caso del doctor Jacobo Greenberg, si lo quieren escuchar. Está muy bueno, así que se lo recomiendo. Pero bueno, podría decirse que Pachita era una mujer sabia, por lo que estaría en la categoría de bruja. Pero de esta manera, pues diríamos que una bruja blanca quizás o una bruja buena. Y como pueden ver, de este tema podríamos hablar muchísimo más, pero estamos llegando al final de este video y yo tengo algunas conclusiones que darles. Como ya lo mencioné, este tema es muy extenso. La brujería tiene de cierta manera interminables facetas dependiendo del país, la cultura y el momento de la historia. Aquí básicamente hicimos un repaso más bien general de algunas de las que nos resultan un poco más familiares. La brujería como excusa para perseguir y acosar, su relación con la religión, casos de ataques de brujas y las brujas blancas. Tenemos la idea de que una bruja es una mujer que ha hecho un pacto con el demonio para obtener poderes sobrenaturales, pero también que una bruja blanca es, en cierta manera, una gran madre dedicada a curar y consolar a un nivel sobrehumano. Cada uno de los puntos y casos que hemos tocado en este video es y ha sido discutido cientos y cientos de veces. Y bueno, no es mi intención tomar postura, solo te traigo estos casos porque tienen un enorme peso en nuestra historia y en nuestra cultura. Y además porque, ya saben, como dicen por ahí, el saber es poder. Y bueno, yo no sé ustedes qué opinen, si crean o no crean en las brujas. De hecho, estoy por querer grabarles un video de unos videos que me enviaron hace unos días sobre seres extraños. Y aquí me encantaría preguntarles, ¿ustedes creen que existan las brujas? Obviamente esas brujas que vemos con la escoba y el sombrero, así, ese personaje, tal vez esa no es una bruja, pero yo sí creo que existen brujas en este mundo que tienen maneras de realizar cosas y hacer, no sé, ver cosas o resolver cosas. Y en realidad no puedo decir si pudiera existir una diferencia entre una bruja buena y una mala. ¿Ustedes qué opinan? Es un tema bastante interesante, a la vez complejo, y creo que tiene mucho que ver cómo nos han criado, nuestras creencias, la religión y demás. Y bueno, yo quiero leer tu opinión al respecto de este tema. Y bueno, si llegaste hasta el final de este video, déjame este emoji que ves aquí para saber que te quedaste hasta el final. Y bueno, recordarte que no te vayas sin dejar esos deditos arriba, sin compartir. Y bueno, yo los espero aquí en otro próximo video, redes sociales aquí para que me sigan. Los quiero mucho, les mando un beso y nos vemos en un próximo video. Chao.